El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta te da la bienvenida. Estamos llevando este día el matrimonio a través del culto familiar. El Señor dará gracia en poner una protección divina que cada uno de nosotros necesitamos, esa protección que viene de Dios a través de la oración. Bienvenidos sean al culto familiar. Estamos llevando este día el matrimonio que es sagrado para Dios, la familia, y pedimos que Dios edifique cada día el hogar. Sean bienvenidos. Y a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno, estamos llevando como ministerio de oración el matrimonio a través del culto familiar. Sean bienvenidos. Queremos consagrar en la presencia del Espíritu Santo el matrimonio. Que Dios dirija la meditación que se dará en este día, que Dios nos hable a través de sus promesas. Llevamos este día a nuestros hijos, a nuestros nietos. Recordemos que nuestros amados están expuestos al peligro y a la tentación. Por eso tenemos que buscar un tiempo, dedicarlo a la oración. Vamos a hacer la oración, pidiendo al Señor que Dios dirija este ministerio y dé gracia en lo que se va a testificar, que Dios nos hable. Con temor y temblor busquemos cada día el área espiritual. Vamos a hacer la oración en este momento. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Eres digno de toda adoración, de toda gloria, de todo poder. Aquí de rodillas humildemente nos presentamos ante tu presencia, agradecidos, Señor, porque intercedes por cada uno de nosotros.
Te damos gracias, Hijo de Dios, porque todavía estás en el lugar santísimo y la mano del Señor extendida todavía. Oramos ante todo, Señor, por el área espiritual de padres, de madres, por el área espiritual de nuestros hijos. Y nos pedimos, Señor, tu bendición. Da gracia, amado Dios, en esta oración. Estamos agradecidos porque intercedes todavía por nosotros. Oramos ante todo, Señor, con agradecimiento por la presencia de tu Santo Espíritu, porque es el que nos dirige, es el que da gracia, Señor, en convicción. Oramos, amado Dios, por el perdón de nuestros pecados y te suplicamos que no tomes en cuenta actitudes, pensamientos, intenciones que no son gratas, Señor, en tu presencia. Te pedimos que nos perdones, Señor. Teniendo luz, Señor, no hacemos tu voluntad. Oramos, Padre, para que des gracia cada día. Con temor y temblor buscamos el área espiritual y te pido por el matrimonio, por familias, por hogares que están divididos, Señor. Suplico que intervengas en esta necesidad. Da gracia, Padre, para que cada día se despierte el espíritu de oración y de gracia y podamos llevar, Señor, una relación personal contigo, que es la oración. Bendice, Señor, la reflexión de este día, bendice los hogares y bendice este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la oración, suplicando al Señor que Dios dé gracia en esta meditación que se dará. Nunca jamás estamos solos. Eso lo vamos a testificar a través del libro de Hebreos 13:6. Anota las citas bíblicas, querido hermano, porque lo que Dios habla, Él lo dejó escrito. Pidamos este día que esta reflexión abre el entendimiento y podamos sentir esa cobertura que da en esta palabra que está en Hebreos 13:6. Dice, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos con temor? ¿Cuántas veces nos sentimos solos? Pero aquí la palabra de Dios afirma que no estamos solos, hermano. Estamos pidiendo a Dios su cobertura, su protección. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de escudriñar este santo libro, porque ahí está la voz de Dios. Confiemos, hermanos, que en lo que se va a testificar en este día es porque Dios lo dejó. Pidamos en oración que nos ayude, que nos conforte y recuerda, no estás solo, el Señor está acá. Nunca jamás estamos solos. La meditación lo está confirmando. Nunca, hermano, estamos solos. Nunca estás solo. El Señor está ahí. Búscalo, apóyate en sus promesas y pide la cobertura que en este día que estés pasando alguna aflicción, el Señor te dice, nunca jamás estás solo. Sergio, la reflexión de este día nos lo va a confirmar Hebreos 13:6. Amén. Así es, hermanos. El hombre por naturaleza es un ser social, es un ser que se relaciona con los demás, es un ser que se debe de adaptar al medio donde se desenvuelve. Siempre fue el deseo de Dios de que el hombre no estuviera solo. Por eso conformó a la familia, porque la familia, hermanos, viene a ser una unidad donde el hombre y a través de los miembros de la casa, ellos conviven entre sí, se identifican entre sí, pero también, hermanos, tienen los mismos propósitos, las mismas metas. Por eso la unidad es la que debe de permanecer en nuestro hogar. El hombre, hermanos, nunca debe de aislarse, nunca debe de sentirse solo o abandonado. Por eso comentábamos que por naturaleza el hombre es un ser sociable. Sin en cambio, hay momentos en que busca el hombre la soledad para reflexionar, para meditar
y sobre todo para buscar la presencia de Dios. Este tiempo de soledad buscado de una manera voluntaria por el hombre es positivo y es beneficioso. El mejor ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios está en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos presenta varios pasajes donde siempre menciona que nuestro Señor buscaba la soledad, ya sea en el desierto, fuera de los poblados donde Él estaba, en los montes, a la orilla del mar, en cualquier lugar donde Él pudiera estar en comunión íntima con el Padre, buscaba la soledad. Y así es la vida del hombre. Hay veces que nosotros, hermanos, necesitamos voluntariamente tener un espacio íntimo, un espacio donde no seamos distraídos por las circunstancias del ambiente y buscamos esa soledad, pero con el propósito de escuchar la voz de Dios. Él nos va a hablar, hermanos, y nosotros vamos a meditar, a reflexionar y escuchar la voz de Dios. Y esos momentos de soledad buscados voluntariamente nos benefician. Y aparte de eso, hermanos, nos traen una bendición. Sin en cambio, por otro lado, existe la soledad que no buscamos. ¿Por qué? Porque es consecuencia de un dolor, de un sufrimiento o de una situación que nos impresiona y que estamos pasando. Y esto, hermanos, esa soledad que pasamos por esa circunstancia nos desmotiva. Esa situación, hermanos, tal vez sea difícil de soportar. Por eso buscamos la soledad, pero ya no es voluntaria, sino que es inducida. Porque esa soledad, hermanos, nos trae un peso en nuestra alma. Y es difícil de soportar, porque las mismas circunstancias nos hacen sentir que estamos solos, que estamos abandonados, que nadie se preocupa por nosotros y que los problemas que vivimos nos están afectando. Y es difícil, hermanos, poder acostumbrarse a ella. Pero todo esto, hermanos, puede terminar. Esto termina, hermanos, cuando buscamos la ayuda de Dios. Leíamos aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, y el versículo número 6, la afirmación de que la palabra de Dios nos trae para todos aquellos que tenemos la fe en Jesús. Hebreos 13:6, la escritura dice, de manera que podemos decir confiadamente. En esta primera parte, hermanos, la misma escritura hace sentir que nosotros tengamos esa confianza en las promesas que Dios nos promete. El Señor es mi ayudador. Ahí está enfatizado, hermanos, cómo el Señor siempre está atento para extender su brazo de misericordia y levantar al que está caído. El Señor siempre está atento para inclinar su oído y escuchar las oraciones del justo. Por eso la escritura lo dice, el Señor es mi ayudador, no temeré. El amor de Dios, hermanos, la compasión, la misericordia de Dios, echan fuera todo temor. Por eso dice, no temeré. Y aquí es donde nosotros reflexionamos. ¿Cuál es el temor que sentimos por el cual nosotros nos sentimos abandonados? Tal vez sean las circunstancias difíciles que vivimos de la vida, pero si no las enfrentamos, entonces vamos a permanecer abandonados, solos y sin sentir que nadie se preocupa por nosotros. Por eso la escritura dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
O sea, ¿cuál es la circunstancia que nos está afectando? El Señor promete que Él es nuestro ayudador, porque así lo dice la Escritura. Y con estas palabras, hermanos, y con esta promesa, nos anima a no caer en miedo. Por eso dice, no temeré, porque cuando caemos en miedo, entorpece nuestra confianza en Dios, entorpece nuestra relación con Dios. Sin en cambio, hermanos, la promesa permanece. El Señor es mi ayudador. Cuando pasemos momentos o nos sintamos abandonados, solos, que a nadie le importamos, que no hay interés por lo que estamos sufriendo, traigamos estas promesas a nuestra mente. Así como la Biblia nos dice que el Señor es nuestro ayudador, recordemos que la misma Biblia nos promete que nunca estamos solos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que ningún alma forjada en nuestra contra prosperará y que no es con ejército, sino que es en el nombre del Señor Jesucristo, conforme vamos a vencer. No es con ejército ni con fuerza, dice la Escritura. Traigamos a memoria esas promesas cuando te sientes abandonado, cuando te sientes rechazado, cuando te sientes abrumado. Por eso el Señor es mi ayudador. Aquí en 1 San Juan, capítulo 4, y el versículo número 4, la Escritura dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Ahí está la pertenencia de Dios. Ahí está mi confianza en Dios. Y los habéis vencido. ¿A quién habré vencido? A la adversidad. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí está otra promesa. El que vence la adversidad es aquel que está del lado de Dios. Ese es el que puede vencer. Debemos de permanecer en Dios. Y entonces la promesa viene a nuestra vida. Mayor es el que vive en nosotros, que es Cristo. Independientemente de la circunstancia que estemos pasando, el que vive en nosotros es el que va a vencer. Por eso, hermanos, no nos dejemos llevar por la idea que el adversario pone, que somos desechados, que nos encontramos en un momento abandonados, solos, que a nadie le interesamos. Esa es la mentira del adversario. Pero si hemos leído la promesa de Dios, que Él siempre está con nosotros, entonces debemos de hacerla una realidad en nuestra vida. Y la Escritura nos los promete, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 31, Romanos 8, 31, la Escritura dice, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, Amén. ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 31. En su contexto, hermanos, el apóstol viene hablando de los que han sido justificados por la fe. Se habla de la justificación por la fe. Si Dios es por nosotros, es decir, el que está dispuesto a ayudarnos, que es el Señor, en todo momento, lo hace por una causa justa. El Señor es mi ayudador. O sea, yo tomo esa promesa en mi vida. Pero también, hermanos, yo tengo que guardar una relación de confianza en Dios. Y esa confianza me lleva a la obediencia. Entonces, si yo en mi vida manifiesto un espíritu de confianza en las promesas de Dios porque lo amo, esa misma confianza, hermanos, me da las promesas que pueden ser aceptadas en mi propia vida porque estoy pidiendo una ayuda justa que a Dios agrada. Es muy difícil, hermanos, que Dios nos ayude cuando no confesamos nuestros pecados. Por eso debemos de tener esa relación con Dios,
Por eso debemos de buscar esos momentos de reflexión, de meditación en la palabra, de confiar en sus promesas, para guardar esa armonía entre lo que Dios manda y el esfuerzo que yo hago por obedecer. Y entonces esa promesa de que el Señor es mi ayudador se hace una realidad en mi vida porque estoy viviendo en la justicia de Dios. Por eso Pablo viene hablando en su contexto de la justificación por la fe. Pero también, hermanos, en esta promesa, la palabra de Dios contrasta minimizando el esfuerzo del adversario. ¿Quién contra nosotros? O sea, no hay nadie que esté sobre el poder de Dios. No hay nadie que pueda ayudarnos más que la confianza en Dios. Entonces, si Dios está con nosotros, que es nuestro creador y redentor, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? No hay adversidad, hermanos, que Dios no pueda vencer. No hay obstáculo que Dios no pueda quitar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, a excepción, porque la Biblia lo marca, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de ahí en fuera no hay pecado que Dios pueda perdonar. Entonces, si el Señor es mi ayudador, ¿por qué hay en la mente del hombre ese obstáculo que nos permitan hacer una realidad en sus promesas? Aquí en el Salmo 118 y el versículo número 7, la Escritura dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. El hombre, hermanos, siempre debe de esforzarse en la medida de su capacidad y en la medida de su fe para vencer la adversidad. Pero no lo puede hacer solo, porque la Escritura dice, Jehová está conmigo, Él me va a ayudar. Por eso, para vencer la adversidad, se requiere del esfuerzo humano, de la confianza en Dios, de la obediencia a Dios y de la permanencia en Dios. Entonces sí puedo pedirle a Dios ayuda. ¿Por qué? Porque estoy alineado en lo que Dios me manda, en la realidad que Dios me manda a vivir. La misma palabra de Dios, hermanos, nos da ese ánimo para seguir adelante. Y sigue diciendo la Escritura, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. La ayuda que Dios nos da, hermanos, es incondicional. Y aquí la Escritura nos está diciendo que lo que usted está solicitando de una manera justa, el Señor lo va a ayudar. Aquí lo menciona como los que le aborrecen. ¿Y a usted quién lo aborrece? La adversidad. De diferentes maneras, el adversario aborrece a aquel que busca la ayuda de Dios. Porque esa es la misión del adversario, venir y robar la semilla de la salvación. Por eso, hermanos, el hombre desobedece, porque está en rebeldía con Dios. Y si está en esa posición, aunque esté la promesa escrita, no puede venir una ayuda, hermanos, si no dejamos de pecar. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 38, la Escritura dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte. Aquí el apóstol nos presenta, hermanos, cuál es el amor incondicional de Dios y cuál es mi confianza en Dios. Y lo presenta de una manera ilustrativa para que nosotros diferenciemos que no hay obstáculos para Dios. Por eso dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. La ayuda, hermanos, que el Señor nos ofrece es ilimitada. Por eso Él lo contrasta con la altura de los cielos. Él lo contrasta, hermanos,
con el poder que puede existir en el adversario, pero que el poder de Dios sobrepone. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Cuando nos sentimos solos, tristes, abandonados, ahí es cuando debemos de sentir el amor de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él murió por nosotros. ¿Y por qué murió? Por amor. Porque Él nos ama. Él ama al pecador, aborrece el pecado. Aquí en el versículo 39, siguiendo con este mismo pensamiento, Romanos 8:39, el apóstol amplía aún más lo que nos está transmitiendo como promesa. Dice, ni lo alto, está refiriéndose al cielo. ¿Quién, quién ha llegado al cielo? Nadie, solamente Dios. Y aquí lo contrasta, hermanos, porque no hay poder más grande que el divino. Por eso dice, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Quién conoce la profundidad del mar? Nadie. Solamente Dios la conoce. Y aquí nos damos cuenta que ni lo alto ni lo profundo. El hombre está limitado. Dios es ilimitado. ¿Por qué? Porque Él lo creó todo. Luego sigue diciendo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, no hay nada que esté sobre el amor, sobre el poder, sobre la misericordia de Dios. Nos podrá separar del amor de Dios. Y esta es la confianza. Es la confianza y la dependencia que debemos de tener en el Señor cuando nos sintamos solos. Que es en Cristo, Jesús nuestro Señor. La misma palabra, hermanos, nos anima a tomar estas promesas, a hacerlas una realidad en nuestra vida y olvidar la mentira del adversario, de que nos quiere ver solos y derrotados. Aquí en Romanos capítulo 5 y el versículo número 5, la escritura dice, y la esperanza no avergüenza. Es decir, la esperanza del advenimiento de Cristo, la esperanza en sus promesas, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí la misma escritura nos señala que es mediante la obra imperceptible del Espíritu Santo quien trabaja nuestro corazón y dice que Él derrama, sobreabunda el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Por eso comentábamos que si hay pecado en nuestro corazón, no puede haber bendición. Si hay pecado en nuestro corazón, es un obstáculo para que nosotros tengamos esa relación con Dios y para que sus promesas se hagan una realidad en nuestra vida. Por eso cuando oramos, lo primero que hacemos o debemos de hacer es pedir a Dios perdón. Amén. Pedir perdón y limpiar nuestro corazón de toda mancha de pecado. Y entonces mi oración puede fluir porque está justificada por la sangre de Cristo. Amén. Aquí en Romanos capítulo 5 y el versículo número 8, la escritura confirma que ese amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestro corazón proviene de Dios. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es lo que comentábamos. Cristo derramó su preciosa sangre en amor como un sacrificio expiatorio por los pecadores. Así que, hermanos, no hay obstáculo para caer en las redes del adversario y dejarnos atrapar por sus mentiras, que a veces nos hacen sentirnos solos y abandonados, porque Él nos rechaza. Porque el adversario, hermano, no puede aceptar la salvación en el corazón del hombre. Aquí en Primera de San Juan, capítulo 4, y el versículo número 10, la escritura dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros, confirmando que Cristo murió en la cruz del Calvario por amor a los pecadores arrepentidos. Y ese amor, hermanos, nosotros lo debemos de manifestar de la misma manera. Si el Señor nos ama sin condición, nosotros lo debemos amar sin condición. Amén. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Obedeciendo, tratando de evitar el pecado. Amén. Y si por alguna circunstancia nos equivocamos, en ese momento pedir perdón a Dios y restablecer, hermanos, el daño que hemos hecho. Sigue diciendo la Escritura, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que, hermanos, considerando este tema de que nunca jamás estamos solos, la misma palabra de Dios nos lleva para hacer una realidad y buscar la ayuda de Dios que nos promete, pero también debemos de guardar esa armonía con cumplir en lo que Dios demanda en nuestro corazón. Amar a Dios, depender de Dios, confiar en Dios y vivir una vida buscando la santidad que mediante el derramamiento del Espíritu Santo que ha llenado este corazón de amor, lo pongamos por obra, en palabras, en pensamientos y en acción. Nunca jamás estamos solos. Amén. Estamos llevando en este día como ministerio de oración, estamos llevando la palabra de Dios. En el hogar, hermanos, es donde más el enemigo trabaja, porque sabe que Dios ama el hogar, sabe que Dios es de familia. ¿Cómo vencer la adversidad? Poniendo tu confianza, tu fe en Él. En el hogar, hermanos, tenemos que tener ese cuidado como esposo, como esposa. Dios nos demanda, hermanos, santidad. Dios desea, hermanos, que el hogar que Dios dejó, hermanos, lo dejó para ser una familia feliz. Es el plan de Dios. Que edifique el Señor la casa. Estamos llevando, nunca jamás estamos solos. Y nos olvidamos de esa promesa. Vivimos una vida de temor, de inseguridad, pidiendo favor por todos lados. Y aquí hay promesas que dice, nunca estás solo. Poniendo nuestra confianza a través de la oración, a través de la palabra de Dios, tendremos ese refrigerio de seguridad en nosotros. Estamos llevando este día, hermanos, el hogar, estamos llevando el matrimonio. Cuidemos, hermanos, lo que se permite en la casa. Uno mismo, nuestra conciencia nos demanda que lo que hacemos está mal. Estamos oyendo, hermanos, promesas de santidad, promesas de cobertura, promesas de paz, de gozo. Anótalas. Este día, hermanos, que llevamos como ministerio de oración, deseamos que en tu hogar, al iniciar este día, empecemos con un agradecimiento a Dios, con oración. El culto familiar lo demanda Dios. Este día, hermanos, hay familias que están llorando, hay familias que están pasando adversidad, porque está convulsionado el mundo de maldad. ¿Y sabes por qué? No porque Dios lo permita, sino porque nosotros somos infieles y desobedientes a sus promesas. Dios dice en su palabra que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Abraza esa promesa. En el libro de San Juan 4:4 lo dice. Abraza las promesas que Dios nos está dando. Es por eso que el deseo de nuestro corazón es que lo que se testifique hoy, con temor, con temblor, abrázalo
Y si fallamos, hay una fuente de perdón. Pedir perdón a Dios, ponernos a cuentas y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Hazme sentir esa cobertura que necesito en este día. Hoy sus misericordias son nuevas. Nunca, jamás estamos solos. Lo afirma Dios. Por eso este día, Sergio, Sí. llevamos la oración a través del culto familiar. Que Dios nos dé la gracia de ser fieles en la oración, porque es a donde vamos a crecer Amén. espiritualmente. El fundamento, hermano, la oración es el fundamento del crecimiento espiritual. ¿Deseas crecer en el amor de Dios? Ve a los pies del Maestro. A través de la oración, el Señor nos va a hablar con un escrito, está en su santa palabra. Por eso llevamos este día el culto familiar, que es importante, hermanos, para Dios. Que Dios nos hable en esta hora como esposos, como hombres, como mujer. Señor, fallamos, ayúdanos como padres para que en nuestro hogar se respire esa paz y ese amor que da cuando el hogar está establecido en las manos de Dios. Estamos llevando este día, nunca jamás estamos solos. Hebreos 13:6. Afírmalo, hermanos, en tu corazón y anota las citas bíblicas que se lleva en este santo registro, que es la palabra de Dios. Sergio, Así esa es. meditación nos da consuelo. Amén, así es, hermanos. Hemos leído cómo el Señor es nuestro ayudador. Amén. Es una promesa que permanece hasta la eternidad. Amén. Pero sin en cambio, hermanos, tenemos que recordar que nunca jamás el Señor nos va a abandonar. Amén. Y con esa promesa de que el Señor es nuestro ayudador, cambia nuestra forma de enfrentar la vida, cambia nuestra forma de enfrentar las adversidades, cambia nuestra forma de pensar en nuestra manera de actuar. ¿Por qué? Porque la ayuda, cuando la aceptamos de Dios, nos fortalece. Nos fortalece para seguir adelante, para seguir esforzándonos, porque nos da esperanza para levantarnos, porque nos hace confiar en lo que hoy nos preocupa, mañana puede convertirse en un aprendizaje y en una bendición. Así que cuando las adversidades nos invadan, recuerda que hay una mano que está extendida y te quiere levantar. Amén. Recuerda que hay un oído que está atento a tu clamor y te quiere ayudar. Pero también recuerda que hay un Dios que te ama. Así que la misma palabra de Dios nos enseña que nunca jamás estamos solos. Aun y cuando estés pasando en este momento por circunstancias adversas, aun y cuando tal vez estés postrado en una cama sufriendo dolor y aflicción, aun y cuando te hayan dado una noticia que impactó tu alma, nunca estamos solos. Y esa es la promesa de la palabra de Dios. Y el Señor confirma su promesa con las experiencias que vivieron algunos hijos o algunos siervos del Señor y que están registradas en este santo libro. Recordemos, hermanos, que cuando el profeta Elías fue amenazado por Jezabel y lo amenazó de muerte, él tuvo miedo. Él estuvo durante 40 días y 40 noches en el desierto, reflexionando y buscando la fortaleza que solamente Dios le podía dar. Sin en cambio, cuando pasó ese periodo, ¿qué es lo que hizo Elías? Y de ahí vamos a aprender y vamos a leer, tomando en consideración el contexto, lo que dice aquí la escritura en Primera de Reyes, capítulo 19, y el versículo número 9. Amén. Después de que Elías pasó por ese periodo de reflexión en ayuno y en oración, la escritura dice, y allí se metió en una cueva.
donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Con este cuestionamiento, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le señala que Elías, hermanos, por el temor que tenía de la amenaza de muerte por parte de Jezabel, se había olvidado de la misión que le había encomendado, de fortalecer al pueblo, de mantener al pueblo en su fe, de dar testimonio con su propia vida de que Dios estaba con él. Pero se dejó llevar por el temor. Aquí cuánto no nos vemos, hermanos, reflejados en esta historia bíblica, que aun y cuando tenemos las promesas de Dios, que aun y cuando hemos orado y ayunado, que es un poder que Dios nos da para fortalecernos en la vida espiritual, sin en cambio en ocasiones, hermanos, nuestra actitud tal vez sea de incredulidad. ¿Y sabe por qué? Por el temor. El temor, hermanos, nos hace olvidar, como Elías, de todas las maravillas que Dios había obrado en su vida. Recordemos que Elías, hermanos, había sido alimentado por los cuervos, que Elías había multiplicado el aceite y la harina a la viuda de Sarepa, que Elías había revivido por el poder de Dios a un niño que estaba muerto, que Elías, hermanos, bajó fuego del cielo para incinerar el holocausto en el monte Carmelo y vencer a los profetas de los Baales. Elías, hermanos, había abierto el mar rojo el río Jordán con su manto. Cuántas señales, cuántas maravillas, cuántas cosas imposibles para el hombre el Señor había hecho ante los ojos de Elías. Y ahora por el temor de la amenaza de muerte, a él se le olvidó todo eso. Por eso el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Se sentía abandonado, se sentía solo, se sentía amenazado, se sentía sin protección. Pero sin en cambio, hermanos, se olvidó de todo lo que Dios había mostrado en su vida. Y es lo que nos pasa. Cuando nosotros nos aislamos y nos dejamos llevar por la soledad, donde nos oprime, caemos, hermanos, en momentos de desesperación, de desconsuelo. Y allí es, hermanos, donde nos puede invadir otro tipo de circunstancias que van en nuestra contra, que debilitan nuestra vida espiritual, donde caemos en ansiedad, donde caemos en ese señalamiento del mundo que nos condena. Así estaba Elías. Aquí en el versículo número 10 de Primera de Reyes 19, siguiendo con este mismo pasaje, la Escritura dice, versículo 10, Primera de Reyes 19, él respondió, o sea, cuando el Señor le cuestiona que qué hacía ahí solo y abandonado, el Señor le respondió, Primera de Reyes 19, 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí el profeta, hermanos, trata de justificar su actitud. Y luego dice, ¿por qué? Porque los hijos de Israel, estamos leyendo 1 Reyes 19:10, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, él trataba de justificar, hermanos, por qué se había escondido. Él trataba de justificar de por qué en la soledad él buscaba arreglar las cosas. Sin en cambio, hermanos, estaba equivocado. Porque ¿cómo vamos a arreglar las cosas si no las enfrentamos? Es lo que el Señor le estaba diciendo.
cuando le dijo, ¿tú qué haces aquí? Escondido, solo y abandonado. ¿Qué haces aquí? ¿No te he mostrado mis maravillas en tu propia vida? ¿Con tus ojos las has visto? ¿No te he usado a ti como instrumento para que obre mi poder? Se le olvidó por el temor. Y es la misma situación que nos pasa. Se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El simple hecho, hermanos, de que respiremos es una bendición de Dios. El simple hecho de que tengamos una familia es una bendición de Dios. El simple hecho de que Dios nos provea fuerzas para desarrollarnos y desenvolvernos en esta vida, hermanos, es una bendición de Dios. El simple hecho de que tengamos la salud es una bendición de Dios. Y muchas veces se nos olvida todo lo que Dios nos da de una manera incondicional y sin que a nosotros nos cueste nadie. Y entonces nos dejamos llevar por la adversidad, por la mentira de Satanás. Y él nos hace ver, hermanos, como que somos desechados, como que nadie nos ama, como que el amor de Dios a veces está y a veces no está. Y eso son mentiras del adversario. Por eso el profeta trataba de justificar su actitud. Pero lo único que hace, hermanos, es que con esta actitud muestra la debilidad del hombre. Porque si bien era cierto que había reformado al pueblo de Dios, tuvo miedo de enfrentar una vez la adversidad por la amenaza de muerte. Huyó y se escondió. Pero no de la presencia de Dios. Se escondió de sus propios pensamientos. Se escondió de su propia incapacidad para valorar lo que Dios había hecho en su vida. Cuando usted se esconde, hermanos, se está escondiendo de usted mismo y pone pretextos como los puso el profeta. Sin en cambio, Dios, hermanos, de una manera amorosa, le hace ver que su actitud no es la actitud de un creyente, sino que es una actitud contraria y el Señor se manifiesta de una manera potente nuevamente en la vida de Elías. La escritura sigue diciendo que vino un recio viento fuerte. Dice que quebraba las peñas. Y luego se presentó, pero el Señor no estaba ahí. Luego se presentó fuego, pero también el Señor no estaba ahí. Después se presentó un terremoto. Y eso es lo que vamos a leer. Aquí en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 12, la escritura lo dice. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo. Estamos leyendo 1 Reyes 19, versículo 12. Y tras el fuego, un silbo. Un silbo, hermanos, es un sonido que hace el aire, que es apacible y delicado, como lo dice la escritura. Es un sonido que proviene, hermanos, en este caso, por la manifestación del Espíritu de Dios de una manera agradable. Es decir, el Señor no se manifestó en el viento fuerte, el Señor no se manifestó en el fuego, el Señor no se manifestó en el terremoto, sino que permitió esas circunstancias para que reaccionara el profeta. Así en nuestra vida vienen problemas fuertes, al igual que el viento que rompía las peñas, al igual que el fuego que quemaba todo lo que estaba a su paso, y al igual que el terremoto que traía dolor y sufrimiento.
Simbólicamente eso representa en nuestra vida las circunstancias adversas que vivimos. Dios las permite para que al igual que el profeta reaccionara, nosotros podemos reaccionar. Pero el Señor no estaba en medio de eso. El Señor lo permitió, pero no estaba en medio. ¿Dónde estaba el Señor? Como la Escritura lo dice, en un silbo apacible y delicado. Ahí estaba el Señor. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos hace reflexionar y meditar, al igual que le pasó al profeta, que el Señor en medio de las circunstancias adversas es nuestro ayudador. Y Él se manifiesta por medio del Espíritu Santo de una manera agradable, de una manera apacible. Y ahí es donde Él adquirimos nuevamente la confianza en Él. También podemos ver cómo la misma Escritura nos muestra que hay algunos pasajes donde el salmista David también pasó por momentos donde se sentía solo y abandonado. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 25, versículos 16 y 17, la Escritura dice, hablando el salmista, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Te da cuenta? Estaba solo, se sentía abandonado y esa aflicción le trajo, y esa soledad le trajo una aflicción. Y esa aflicción, hermanos, desencadena una serie de debilidades espirituales que si no buscamos la ayuda de Dios, hermanos, nos llevan a la desesperación, a la desesperanza y a no confiar en Dios. Y eso es lo que el adversario quiere, que no confiemos en las promesas de Dios. Y así se sentía el salmista. Estoy solo y afligido, dice, las angustias de mi corazón, los pesares, los momentos que estaba viviendo, que eran difíciles para él, dice que se han aumentado, porque en lugar de que se fueran resolviendo las situaciones que él tenía, se iban multiplicando. ¿Cuántas veces en nuestra vida lo hemos visto? Tenemos un problema y no hemos salido de ese problema y viene otro. Y no hemos salido de esos problemas y viene otro. ¿Por qué? Porque son complicaciones. Son complicaciones que nosotros mismos, en la mayoría de los casos, buscamos. Y vienen estas consecuencias. Y es lo que estaba pasando con el salmista. Dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, o sea, sácame de mis tribulaciones, sácame de mis pesares. Aquí en el Salmo 25 y el versículo número 15, la Escritura no señala, hermanos, cuál fue la actitud en estas circunstancias del salmista. Salmo 25, 15, la Escritura dice, mis ojos siempre están hacia Jehová. Salmo 25, 15. Mis ojos siempre están hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Dios, hermanos, no nos impide caer en la red. Usted va a decir, ¿cuál red? La red que tiende el adversario, porque Él tiende redes y trampas para atrapar al incauto. Pero Dios no nos impide caer en la red, sino que conscientemente nosotros nos enredamos en la misma red. Es decir, el pecado existe, pero no para que el hombre peque, sino que el hombre peca porque así lo decide. Las trampas y redes del adversario existen. El Señor, a través de su palabra,
nos advierte que no debemos de caer ni en trampas ni en redes. Pero aún así, conociendo lo que Dios nos está advirtiendo que no hagamos, el hombre muchas veces cae en esas trampas y redes. ¿De qué manera? De diferentes maneras. Pero a eso se le llama pecado. Por eso comentábamos, el pecado existe, pero no para que el hombre peque. El hombre peca porque él decide pecar. Las trampas y redes existen, pero no para que el hombre caiga, sino que el hombre cae porque él decide caer. Por eso el salmista, hermanos, clamaba a Dios y le pedía ayuda. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro ayudador. Él sacará mis pies de las redes. Así podemos ver el caso de Job. Job, hermanos, por la vida atribulada que pasó, aquí en Job capítulo 30, versículo 20, él clamaba al Señor y decía, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Job se dejó llevar y abrumar por las adversidades y en este clamor demuestra debilidad espiritual, porque se dejó llevar por el dolor, el sufrimiento que lo asolaban y esto lo llevó a un estado de desesperación, de angustia, que lo hacían sentir solo y abandonado. Y a pesar de sentirse en esa condición, Job declaraba una de sus frases más famosas o con más poder. Amén. Aquí en el libro de Job, capítulo 19, y el versículo número 25, él declaraba, yo sé que mi Redentor vive, Amén. y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, el polvo era Job, que se sentía derrotado, porque de ahí fuimos criados del polvo. Y se sentía derrotado y abrumado en soledad por las circunstancias que le afectaban. Sin en cambio, él declaraba, yo sé que mi Redentor vive. Esta promesa, hermanos, traigámosla cada vez que nos sintamos solos y abandonados. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos da estas promesas para vivirlas. En otras palabras, hermanos, cuando no entendemos lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo, Amén. siempre Dios está con nosotros. Amén. Por eso decía, yo sé que mi Redentor vive. La misma palabra de Dios, hermanos, nos da las promesas aquí en la gran comisión que el Señor nos ha dejado a nosotros, sus seguidores. La Escritura dice, enseñándoles a quién, a todas las naciones, predicando el Evangelio, que guarden todas las cosas que os he mandado, las que están escritas. Y he aquí está la promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aún en medio de todas las adversidades que tal vez estemos pasando, nunca jamás estamos solos. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Redentor vive. Hemos leído la palabra de Dios, hemos leído de sus promesas y la invitación está para que atendamos la voz de Dios. Amén. Con un escrito está, y si es motivo para que hagamos cambios en nuestro corazón, para que dejemos esa vida pecaminosa, aún es tiempo. Amén. Busquemos la ayuda de Dios, que solamente Él la puede ofrecer aún hasta el pecador más empedernido. Amén. Y digamos, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y con esta promesa vamos a suplicar al Señor que afirme la salvación de cada uno de nosotros en obediencia a sus principios. Vamos a hacer la oración. Gracias te doy, Señor amado. Hemos oído con temor y temblor tu palabra y rogamos con humildad que nos ayudes a vencer lo débil. Y da gracias, Señor, en esta oración
Pongo las familias, los matrimonios, a nuestros hijos, nietos, y rogamos, Señor, que edifiques el hogar. Da gracia, Padre, para que este ministerio, en el cual tú has demandado obediencia, te rogamos humildemente que bendigas las familias, los matrimonios, especialmente aquellos, Señor mío, que por incredulidad viven sin esperanza y sin Dios. Te ruego por ellos, Señor, y te pido que reveles, Espíritu Santo, tu amor, tu voluntad en sus vidas. Bendice, Señor, a nuestros hijos, nietos, y da gracia en la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por este tiempo que llevamos el matrimonio. Que Dios bendiga tu hogar y el deseo de tu corazón, el Señor lo conoce. Bendiciones. Amén.